Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud. El día de hoy le corresponde al el Seminario Permanente de Promoción de la Salud con el tema Cáncer de colon, generalidades. Y para profundizar en este tema y para darnos toda la parte de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y demás, tenemos con nosotros al doctor Daniel Medrano Espinosa, quien es egresado de la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico Nacional como médico cirujano y homeópata. El doctor es cirujano general, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cirujano oncológico, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es jefe de servicio de la Unidad Oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Trabajó como médico adscrito al Hospital General de Texcoco. Es profesor adjunto de la licenciatura en Medicina de la FES Zaragoza, UNAM, desde el 2014. Es profesor titular del curso de Oncología en Licenciatura en Medicina, Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, desde el 2016. Les recordamos, antes de darle la palabra al doctor, a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia, y si se les active su micrófono, pueden levantar la mano. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo en el perfil de Facebook de CIESABI. No existe una lista de asistencia a esta sesión. Al finalizar podrán realizar su evaluación. Muchísimas gracias, doctor Medrano. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros compartiendo sus conocimientos y experiencias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias por la paciencia. Bueno, vamos a iniciar con esta charla, una charla un poco larga. Hablar de generalidades de cáncer de colon es hablar de una de las neoplasias más frecuentes y que genera más mortandad a nivel mundial e inclusive a nivel local, a nivel México. Me gusta esta lámina porque en ella radica, en esas letras, en esa frase, el tratamiento ideal para este tipo de neoplasias. No existe un sustituto de una colectomía bien planificada y técnicamente bien ejecutada para un tratamiento adecuado para el cáncer de colon. Tiene más de 15 años que doy esta sesión, por eso es que ustedes pueden observar una lámina un poco antigua. Sin embargo, me gusta hacer un análisis retrospectivo a través de la línea del tiempo, de cómo se ha generado, cómo ha evolucionado la enfermedad junto con nosotros. Muchas veces en la actualidad, con el advenimiento de las redes sociales, con el advenimiento de la información, de la internet, muchos de nosotros tenemos ya conceptualizado que incluso tenemos elementos para poder vencer el cáncer. Elementos técnicos que van desde robot para poder hacer cirugías con mínima invasión. Tenemos elementos técnicos como engrapadoras lineales, engrapadoras laparoscópicas. Desde el punto de vista de radioterapia tenemos aceleradores lineales de nueva generación, CyberKnife, los cuales incluso pueden hacer radiocirugía. Tenemos medicamentos sumamente novedosos como es los medicamentos monoclonales y la inmunoterapia, ¿no? Que hace algunos meses salieron en redes sociales como vacunas contra el cáncer. Sin embargo, a pesar de todo eso, las cifras de diagnósticos siguen elevándose y las cifras de pacientes que mueren a causa del cáncer, y en esta ocasión que vamos a hablar de cáncer de colon, como vamos a poder ver, siguen incrementándose.
El Globocan es una asociación internacional encargada de hacer un análisis retrospectivo y actual y hacia futuro de la estadística mundial en relación al cáncer. En el año del 2012 se hablaban que a nivel mundial se tenían aproximadamente un poquito más de 14 millones de casos nuevos de cáncer. De esos, más de la mitad, 8.2 millones, fueron muertes. Las causas más frecuentes de cáncer en ese tiempo, pues es pulmón, con casi un poquito menos del 20%, cáncer de hígado, asociado específicamente a virus de hepatitis B y hepatitis C, y cáncer de estómago. En esta lámina no se visualizaba aún cáncer de colon, se visualizaba cáncer de próstata, cáncer de mama y algunos otros. Para el año del 2018, ustedes sabrán que esa institución hace su análisis cada 6 años. Esta actualización del 2012 pues, se fue al 2018. Como ustedes van a poder observar en esta lámina, el número de nuevos casos 6 años después prácticamente incrementó 4 millones de casos nuevos. La primera causa en el diagnóstico a nivel mundial en el 2018 fue cáncer de pulmón, le sigue cáncer de mama y ahora sí aparece cáncer de colon. Le continúa cáncer de próstata y cáncer de estómago. En hombres, perdón, ocupa el cáncer de colon el tercer lugar, mientras que en mujeres el segundo. Para el año del 2020, el nuevo registro de nuevos casos nos presenta en ambos casos, en ambos sexos, hombres y mujeres de todas las edades, la primera causa en diagnósticos, cáncer de mama. El segundo, cáncer de pulmón. En tercero, cáncer de colon y recto. Para el año del 2021, como ustedes pueden observar, del 2018 al 2021, 9 años después, de 14 millones de nuevos casos, se incrementaron a un poco menos de 20 millones. Y el número de casos de muertes por cáncer de colon, por cáncer a nivel global, se incrementaron de 8 a 10 millones. Pues como ustedes pueden ver, a pesar del advenimiento de todas estas tecnologías, en todos nuestros, en todo nuestro acervo institucional, pues los pacientes siguen diagnosticándose en forma tardía y obviamente también falleciendo a causa de estos. Como podemos observar en esta lámina, la mayor parte de este tipo de neoplasias que se presentan se van a presentar en Asia, un poquito menos del 50%. Le continúa la región de Europa con más del 22%, le continúa las Américas con un poco más del 20%, y África, el cual tiene un registro de más del 5.7%. Sin embargo, esto no es real, está estadificado, y pues, por obvias razones, ¿no? La mortandad, como podemos observar, la mayor cantidad de pacientes que fallecen a nivel mundial por cáncer sigue siendo Asia, tienen más diagnósticos, van a tener mayor cantidad de muerte. Le sigue Europa y le siguen las Américas. Esto para el año del 2021. Para el año del 2022, los casos siguen incrementándose y levemente disminuyen los casos de cáncer en ambos sexos. Desde hace muchos años ya tenemos bien documentado específicamente para cáncer de colon. En el año del 2018 a nivel mundial se registraron un poco más de 1 millón, un poco menos de 1.100.000 casos. Para el año del 2040 se espera un poco menos del doble, casi 2 millones de casos nuevos. El número estimado de muertes en el año del 2018 fueron 551.000 casos. Y estadísticamente se prevé que para el año del 2040 sea prácticamente el doble, 1.016.000 casos. En México,
También el Globocan de manera internacional hace nuestro análisis. En el año del 2018 fueron un poco menos de 10.500 casos. En el año del 2020 fueron 11.204 casos. Para el año del 2025 se espera terminar con 11.388 casos. Y para el año del 2040 se visualiza que sea un poco más del doble del 2025. Esto en el número de casos nuevos en ambos grupos de pacientes, hombres, mujeres y de todas las edades. El número de muertes en el año del 2018 fueron 5.700. Para el año del 2020 se incrementó a 6.121. Para el año del 2025 esperamos terminar con 7.306 casos y se visualiza que para el año del 2040 se incremente a 12.050 casos. La última actualización del Globocan, la cual la revisamos y es del 2024, se tienen registrado un número de nuevos casos en México de 207.154 casos. De estos, el número de muertes es de 96.210. Podemos ver en la lámina, en la actualidad en México se tienen 131.562.775 individuos. De estos se dividen hombres y mujeres, son más ellas, 67 millones, casi 200.000 mujeres, y hombres, 64.362 individuos. De estos, el top 3 en la incidencia, hombres, obviamente próstata, le siguen colon y recto, y aquí entra la enfermedad hematológica como son los linfomas. En mujeres, el cáncer de mama se lleva el número 1 en incidencia. Segundo lugar, cáncer cervicouterino, tristemente, y aparece otra neoplasia que está incrementándose en gran medida, como es cáncer de tiroides. La mortalidad, el número de casos, muertes en hombres, es casi 46.415, y en mujeres, pues obviamente son más, un poquito menos de 50.000 casos. De estos, el top 3 en muertes por hombre, próstata, pulmón y colon y recto. Y en mujeres, el rey, cáncer de mama, se lleva el número 1, continúa cervix, tristemente, y en tercer lugar, cáncer de colon y recto. Y en ambos sexos, pues obviamente en México la primera causa de morbimortalidad por cáncer es colon y recto. De ahí que cuando me invitaron, me dijeron que, oye, ¿sabes qué, doctor Medrano? Necesitamos que hables de tumores malignos del tubo digestivo. Y yo dije, híjole, pues voy a hablar 8 horas, ¿no? Me dijeron, no, pues podemos escalarlo, disminuirlo y tú escoger uno, ¿no? Entonces dije, pues vamos a hablar del más frecuente, del más mortífero, que es cáncer de colon y recto en México. El impacto local en México, su incidencia, el cuarto lugar en número de casos en el 2022 con 7.223 casos. Se estima que para el 2025 el número de casos sea un poco más de 12.000 casos. Nosotros, desde el año del 2003, el Registro Nacional de Neoplasias Malignas, pues está out, está fuera, ¿no? No tenemos un registro. Hace aproximadamente unos 2, 3 meses se está implementando un nuevo registro de neoplasias malignas, de esto asociado a algunas plataformas a nivel de bienestar. Estamos en proceso, estamos llenándolo, pero vamos a ver de qué manera evoluciona. Lo único que tenemos registrado a nivel institucional es lo que el INEGI nos brinda. ¿Cómo lo hace el INEGI? Pues pasa el encuestador, hace sus preguntas a nivel domicilio y pues esa información se publica. De ahí, pues la publicación que tenemos, pues hace un análisis, ¿no? De tasas por cada 100.000 habitantes. Podemos ver en esta lámina en donde tumor maligno de las mujeres, grupo y edad. Nosotros vamos a encontrar cáncer de colon hasta los 30 a 59 años y nos va a tasar con 4.5 mujeres por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, como vamos a poder ver más adelante en los factores de riesgo es la edad.
la mayor cantidad de los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto tienen más de 50 o 60 años. Y esto pues lo estamos observando aquí en esta tabla, en donde podemos ver que tumor de colon y recto ocupa 30.7 por cada 100,000 habitantes en las mujeres. En los hombres podemos observarlo incluso antes, en donde desde los 20 a los 29 años tenemos una relación de 0.5 por cada 100,000 habitantes, incrementa de 30 a 59 con 5.7 por cada 100,000 habitantes, y después de los 60 se va hasta un poco menos de 40 por cada 100,000 habitantes. Es la importancia. Entonces el Rodin es el pensador de Rodin, está en el Museo Sumaya. Me gusta siempre ponerlo porque todas estas cifras nos hacen pensar, nos hacen que analicemos si en verdad este mundo ideal en la medicina, con cosas robóticas, con inmunoterapia y con elementos de diagnóstico no invasivos o invasivos de nueva generación, pues nos están funcionando, ¿no? Si en verdad la atención del paciente al final de la enfermedad sería la adecuada, ¿no? O si estamos encaminando y echando todo la carne al asador al final, en lugar de poner todos los elementos al inicio, donde se gesta la enfermedad. Y es ahora de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo es que se gesta una neoplasia maligna en un tubo digestivo. Para esto, pues tenemos que recordar que desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de ADN, el cáncer de colon es uno de los tumores más estudiados desde hace muchos años. Incluso en la actualidad es uno de los pocos en donde se está descrito todas las mutaciones que se presentan desde el principio hasta el fin. Esto fue descrito por Fearon y Bolgenstein en el año de 1988 y utilizaron como modelo aquellos pacientes que tenían mutaciones a nivel del cromosoma 5, específicamente en aquellos pacientes que tenían poliposis adenomatosa familiar. Para esto, pues tenemos que recordar que el epitelio colónico, el tubo digestivo en la parte final de nuestro cuerpo, pues es un tubo el cual, pues desde que nacemos está expuesto a una condición compleja, ¿no? Es un tubo que va a excretar heces. Desde que nosotros nacemos, ese tubo digestivo pues, está diseñado de manera extraordinaria, pues para evitar que las bacterias que se transporten por ahí, pues migren a la cavidad abdominal, migren a los vasos linfáticos, migren hacia la sangre, y que obviamente podamos tener ahí grandes cantidades de heces y pues estas no nos afecten. Es extraordinario el tubo digestivo en la parte final de nuestro tubo digestivo. ¿Por qué? Porque este está diseñado para transportar y obviamente de ser inocuo este transporte, ¿no? Sin embargo, en algunos pacientes, en algunos individuos que tienen algunas alteraciones que son adquiridas a través de familia o a través de herencia, o algunas otras alteraciones que fueron adquiridas a través del tiempo, a través de su vida. Ese epitelio, ese tejido que nace, crece, se reproduce de manera extraordinaria, de manera diaria y de manera inconsciente, pues porque eso está sucediendo en este momento, ¿no? En nuestro colon, las células nacen, crecen, se reproducen de manera extraordinaria. A cada momento, todo el día, durante toda nuestra vida. Entonces, este tubo extraordinario cuando consumimos alimentos y esos alimentos ya van en el desecho, esos químicos pues van a afectar nuestro tubo digestivo. Si nosotros a su vez ya tenemos mutaciones puntuales, como es la poliposis adenomatosa familiar, o tenemos una sobreexpresión de la COX-2, la cual va a condicionar un proceso inflamatorio crónico asociado a algunas mutaciones como SMIC1 o SMIC2, van a ocasionar la proliferación del epitelio. ¿Qué es esto? Pues van a formar pequeños adenomas asociados a otro tipo de mutaciones como son KRAS,
que van a favorecer un epitelio proliferativo y obviamente que este epitelio proliferativo se malignice, asociado a otro tipo de mutaciones como P53. P53 tenemos que recordar que es el guardián del genoma. Todos hemos oído hablar en nuestras clases de cuando somos estudiantes, pues que P53 y la apoptosis pues son uno mismo. Cuando P53 está abolido, una célula que esté mutada va a progresar, va a evolucionar y en ese momento esa célula ya no va a morir, se va a volver inmortal y de una única célula se van a formar dos y luego cuatro y luego ocho y luego 16 y de esa manera exponencial hasta que sea una displasia y se genere un carcinoma invasor. Y es así como podemos observarlo ahora de manera ya estructural. Observamos la poliposis, un individuo con un epitelio normal, pero el cual cuenta con una alteración a nivel del cromosoma 5, como podemos observar a nivel de la cripta, estos focos aberrantes, un proceso inflamatorio crónico que va a condicionar, asociado a otro tipo de neoplasia, la formación de adenomas o de pólipos. Estos pólipos van a desdiferenciarse asociado a otro tipo de mutaciones, van a generar adenomas displásicos y nos van a generar la invasión a la membrana basal. Y al tener una invasión a la membrana basal, en ese momento tenemos un carcinoma. Otro tipo de factores van a asociarse a este tipo de neoplasias, como son la angiogénesis, y obviamente pues van a favorecer que este tumor tenga mayor cantidad de flujo sanguíneo y a través de ese flujo sanguíneo pueda haber la migración celular a otros órganos. Y es así como se genera una metástasis. Lo que les mencionaba, las mutaciones pues no únicamente no van a ser propias del hospedero, sino que somos individuos que estamos inmersos en un ciclo, biológico, ¿no? Como estamos expuestos a agentes, alimentos, radiaciones, el medio ambiente también va a ejercer esa fuerza sobre nosotros y sobre nuestro cuerpo, obviamente. De ahí que en la actualidad tenemos factores bien identificados, las cuales se han llevado a pruebas adecuadas, las cuales tenemos en este momento bien categorizadas como factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de neoplasia. El factor más importante y el que no solamente es para cáncer de colon, sino para la mayoría de los pacientes es la edad. Todo paciente mayor de 50 años, pues su ciclo celular va a estar alterado, va a estar abolido en algunos momentos. El proceso inmunológico también va a estar alterado y de ahí el complemento. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar una neoplasia. ¿Cuál? La que quiera. Sin embargo, pues hoy estamos hablando de cáncer de colon. La mayor parte de los pacientes que tienen cáncer de colon, van a ser mayores de 50 años, hasta en un 90%. Otro factor de riesgo es la raza. Específicamente los pacientes afroamericanos tienen mayor predisposición a desarrollar este tipo de neoplasias. Otros factores de riesgo, como les mencioné hace rato, es los antecedentes heredofamiliares. Pacientes que tienen familiar de primer grado, familiar de segundo grado, tienen más riesgo que cualquier otro individuo. ¿Por qué? Pues porque la herencia sí se hereda. Específicamente, ya se tiene bien documentado desde hace muchos años que en el contexto de los pacientes a nivel de Estados Unidos, que es quien tiene mayor cantidad de pacientes con estas características, simplemente por el hecho de vivir en Estados Unidos, tu riesgo de desarrollar cáncer de colon es hasta de un 6%. Si tú tienes un familiar de primer grado, ese riesgo se va a incrementar hasta 3 veces. Si tienes dos familiares de primer grado con cáncer de colon, tu riesgo se va a incrementar hasta 4 veces. Si tienes un familiar de primer grado con cáncer de colon diagnosticado antes de los 50 años, tu riesgo se incrementa 4 veces. Tienes un familiar de segundo o tercer grado, pues ya no tanto, ¿no? Es como cuando llegan a la consulta, señora, ¿tienen familiares con cáncer? Sí, mi primo lejano que vive allá en Suiza.
No, pues ese ya no cuenta, ¿no? 1.5 es casi lo mismo de todos. Dos familiares de primero y segundo grado, también es discreto. Un familiar de primer grado con cáncer de colon y pólipos adenomatosos, su riesgo se incrementa hasta 2 veces. Otro factor de riesgo de suma importancia pues, es el consumo de bebidas alcohólicas. Desde hace muchos años tenemos bien documentado que el consumo de este tipo de sustancias nos pueden incrementar el riesgo. Hay análisis muy detallados, ¿no? Y aquí les comparto uno en donde se evaluaron 8 estudios de cortes en donde se calculó que el riesgo relativo era de 1.4 en aquellas personas que consumimos más de 45 gramos al día. Pero ¿y cuántos 45 gramos al día? Pues cuando vamos a consumir ahorita que es la hora de la comida, estamos con un buen corte, nos servimos un vasito de vino, 100 mililitros, son 9 gramos. Pero como es un corte grande, pues me voy a echar 2, 3 vasitos, ¿no? Incluso pues, hasta 4. Con 4 cumplimos con los 45 gramos que nos dice que ya cumplimos con el riesgo del día. Pero a algunos no nos gusta el vino, nos gusta la cerveza. Una cerveza de 200 mililitros te da 8 gramos. Pero pues, en la actualidad ya somos un poquito diferentes, ¿no? Ya no somos como antes. En la actualidad ya consumimos cervezas eh, extranjeras, consumimos cerveza alemana, tiene 15, tiene 18 gramos por botella. Si nos gustan los destilados y consumimos whisky, una copita de 50 mililitros te da 16.6. Consumir 3 tragos de whisky nos da 45 gramos al día. Y con eso, pues nuestro riesgo se cumple. El tabaco es en la actualidad uno de los elementos los cuales está firmemente comprobado que desarrolla o que va a favorecer el desarrollo del cáncer. ¿Por qué? Pues desde hace muchos años nosotros ya tenemos bien documentado que el tabaco, dentro de sus 4.000 compuestos tóxicos, se encuentra uno que es el más estudiado, que se llama benzoapireno. El benzoapireno, como les dije hace rato, va a actuar directamente a nivel del ciclo celular, específicamente a nivel de P53. Cuando P53 está inactivo, la apoptosis está abolida. Y una de esas células que esté displásica, que esté alterada, pues ya no va a cumplir con ese checkpoint. Y entonces una célula va a formar 2, y luego 4, y luego 8. Y todas estas van a ser inmortales. El consumo de tabaco en la actualidad tiene bien documentado que crea todos este tipo de neoplasias. ¿Cuáles? Pues prácticamente todos. A nivel de cavidad oral, pues no solamente va a ser la afección a nivel celular, a nivel molecular, sino que desde el punto de vista químico y físico, el consumir o el absorber una inhalación de humo de tabaco, pues este humo entra a 100 grados centígrados. El colocar una colilla de cigarro a nivel de nuestro labio, pues estamos colocando un objeto incandescente a más de 100 grados. Esto, para un fumador crónico, pues obviamente el riesgo se incrementa. Y este riesgo, pues es para todo este tipo de neoplasias. Otro factor de riesgo que en la actualidad es una pandemia para casi todos nosotros, pues es la obesidad. Ya se tiene documentado desde hace muchos años que aquellos que tenemos un índice de masa corporal por arriba de 29, nuestro riesgo se incrementa en comparación con los que tienen un peso ideal. Aquellos individuos que tienen procesos inflamatorios crónicos a nivel locorregional, específicamente a nivel de colon, como es una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, tienen el riesgo de desarrollar cáncer de colon en un periodo de aproximadamente 8 años después del inicio de la enfermedad o del diagnóstico. Que muchas veces, pues todos tenemos colitis, todos tenemos estreñimiento, todos tenemos diarrea,
pero pues nadie se hace un diagnóstico definitivo o son muy pocos los que se lo realizan, ¿no? Antecedentes heredofamiliares, ya les había mencionado, en donde se hizo el análisis genético más extenso, es en estos tipos de pacientes, ¿no? Sobre todo en los pacientes con adenomatosis, poliposis familiar, en donde el diagnóstico se hace pues cuando tienes más de 100 pólipos a nivel del colon. Y así es como se observa una poliposis adenomatosa familiar. Otro tipo de alteraciones de índole genético o familiar, pues es el cáncer de colon hereditario sin pólipos. Es todo lo contrario, ¿no? Estos dos, junto con otros, ocupan únicamente el 5% de todas las neoplasias de colon. El 95% de las neoplasias de colon son de tipo esporádico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen ningún otro antecedente heredofamiliar. Debutan de nuevo. Continuando un poquito con la adenomatosis familiar, personas con esta poliposis y que generan tienen el riesgo de desarrollar cáncer de colon hasta en un 100%. Aquellos pacientes que tienen esta mutación y que tienen la poliposis y que ya está diagnosticada, pues van a desarrollar la enfermedad de sí o sí. Otro tipo de pacientes que tienen alteraciones pues son aquellas que tienen síndrome de Lynch. En los Estados Unidos se dice que hay una persona con esta alteración por cada 70. El riesgo de desarrollar cáncer con este síndrome es muy, muy, muy elevado. Y no solamente para cáncer de colon, que es hasta de un 82%, sino que también para cáncer endometrial en un 60%, cáncer del tracto urinario, ya sea renal, de vejiga o de uretero, hasta en un 28 y un 12%, cáncer de ovario, cáncer de estómago, cáncer de intestino delgado, cáncer pancreático e incluso tumores cerebrales. Pero pues también tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a disminuir este tipo de riesgos. Tenemos estudios muy, muy, muy bien detallados en donde la actividad física disminuye el riesgo de desarrollar cáncer en forma significativa y no solamente para cáncer de colon. Pues todo esto tiene relación con la eliminación de radicales libres, ¿no? Específicamente para cáncer de colon, desde hace muchos años se tiene documentado que el consumo crónico de aspirina disminuye la incidencia y la mortalidad de cáncer de colon. Sin embargo, para obtener este beneficio, el consumo debe de ser desde 10 hasta 20 años después. Si a mí hoy se me ocurre y dice, bueno, para que ya no me dé cáncer de colon, voy a empezar a tomarme mi pastilla y con esto voy a estar protegido, no, eso no va a suceder. Esto se derivó pues, de un estudio muy grande en pacientes que fueron evaluados por medicamentos de cardiopatías, sobre todo en la población de Hershey's, en donde ya se tenían bien detalladas los tratamientos, las enfermedades para este tipo de cardiopatías y parte de los tratamientos que se brindaban pues eran la aspirina. La aspirina pues se brindaba desde dosis muy bajas, que era un poquito más de 100 miligramos por día hasta 1,5 gramos. Entonces, estos pacientes a lo largo del tiempo, 20, 30 años de estar medicándolos, se dieron cuenta que la incidencia de cáncer de colon era muy baja. Sin embargo, para obtener el beneficio, son por lo menos 10 años. Este riesgo disminuye hasta en un 40% después de consumir estos medicamentos. Lo que les decía, dosis bajas, ¿no? De 75 hasta un 1200 miligramos. Sin embargo, pues este tipo de pacientes pues son mayores de 50 años. En la actualidad sabemos que si bien no están proscritos este tipo de medicamentos para pacientes adultos mayores, pues debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también se documentó que con dosis incluso muy bajas, menores de 100 miligramos diarios, podían existir o se presentaron hasta 14 episodios graves de sangrado de tubo digestivo. Y pues obviamente también podían presentarse accidentes cardiovasculares hemorrágicos.
Entonces hay que ser muy cuidadosos en la prescripción y pues con la información. De ahí que hacemos este tipo de, de análisis. Otro factor de riesgo que disminuye el desarrollo de cáncer, pues es que cuando nosotros vamos a hacernos nuestra colonoscopía de manera profiláctica, porque tenemos estreñimiento o porque tenemos colitis, nos encuentran unos pólipos, la extirpación de estos pólipos cuando tienen más de 1 centímetro de tamaño disminuye el riesgo. Es obvio, ¿no? Sin embargo, y sobre todo del lado izquierdo, que es donde se presenta algunas veces la mayor incidencia de cáncer. Pero, pues siempre hay un pero, ¿no? La mayoría de veces no sucede nada, pero pues cuando sucede, el retiro de este tipo de lesiones pues puede condicionar de 7 hasta 9 episodios de complicaciones que van desde sangrado hasta perforación. Otro tipo de medicamentos, los cuales no se comprobó desde el punto de vista estadístico un beneficio, son el Celecoxib y el Rofecoxib. Este medicamento pues también se quiso hacer más o menos lo que se pretendió con aspirina en el pasado. Sin embargo, no se logró un beneficio real. Que sí, pues encontramos un perjuicio, sobre todo porque, como les dije, ¿no? Se da en pacientes adultos mayores, que nos iba a producir hemorragia gastrointestinal, nefropatía crónica, episodios cardiovasculares graves como infarto, insuficiencia cardíaca o accidentes vasculares cerebrales. Otro tipo de medicamentos que se han estudiado, ¿por qué? Pues porque se documentó en algún momento un cierto beneficio y los cuales no han logrado demostrarlo, son estos. La complementación del calcio. Las pruebas resultan inadecuadas para determinar si estos benefician o no algunos otros factores alimenticios. Si en este momento el doctor Medrano dice, oh, bueno, hoy soy un hombre nuevo, hoy voy a empezar a consumir frutas, verduras y fibra, esto va a disminuir el riesgo de que yo desarrolle cáncer, pues no, porque pues ya tengo un poquito menos de 50 años, ¿no? ¿Cuándo sí? Pues porque desde que yo soy joven empiezo a desarrollar mis hábitos, mi alimentación es adecuada, no fumo, no tomo, pero desde que soy joven, no ahorita, ¿no? En algunas mujeres, sobre todo en aquellas que recibían terapia de reemplazo, se hizo este análisis y se buscó un cierto beneficio, sobre todo para la ingesta de estrógenos conjugados. Sin embargo, en la actualidad no se logró documentar nada. Continuando con este gran estudio en la población de Hershey, así como se aplicaban algunos antihipertensivos, algunos medicamentos para el corazón y la aspirina, también se aplicaron estatinas. Tenemos que recordar que las estatinas tienen un efecto pleiotrófico. ¿Qué es esto? Pues disminuyen el proceso inflamatorio sistémico. Este beneficio pues se intentó dar para disminuir el proceso inflamatorio crónico a nivel locorregional en el tubo digestivo distal del colon. Sin embargo, no reduce la incidencia ni obviamente pues tampoco disminuye la mortalidad. Y es ahí en donde entramos al dilema, ¿no? En la actualidad, la mayor parte de nuestra vida diaria se ha occidentalizado. Nuestra alimentación es muy parecida a la de Estados Unidos. Nuestra vida tratamos de ser muy parecidos a los de Estados Unidos, incluso pues hasta los de Europa, ¿no? Y es aquí donde los médicos normalmente tenemos que juntarnos para platicar y charlar acerca de los tratamientos del paciente. La presentación, como les dije, este tipo de neoplasias pueden presentarse en forma esporádica, hereditaria y familiar. Los esporádicos se van a presentar sin una ausencia de historia, se van a presentar desde los 60 hasta los 80, una lesión aislada la mayoría de veces, algunas mutaciones aisladas únicamente en el tumor. Los hereditarios, obvio, van a tener una historia familiar, pueden iniciar con una enfermedad precoz, incluso desde muy jóvenes, tumores y defectos específicos a nivel cromosómico. Los ejemplos, poliposis adenomatosa familiar y cáncer de colon hereditario no asociado a la poliposis. La localización, la mayor parte de los tumores van a presentarse en el recto y en el sigmoides. Un poco menos del 50% de todas este tipo de neoplasias se presentan en la parte distal del colon.
Incluso un 25% de todas las neoplasias se van a poder incluso tocar con un dedo. Sin embargo, en la actualidad, tanto nosotros como pacientes, sí, o como médicos, pues utilizamos menos este tipo de exploración. ¿Por qué? Por situaciones complejas, ¿no? Incluso de tipo social e incluso ya de tipo legal. El resto, un 19% a nivel del colon derecho, a nivel del ciego, 17% en colon ascendente. Algunas veces los tumores son tan amplios, tan grandes, que no sabemos si son de colon ascendente o si son de ciego. En colon transverso son menos, 11%, colon descendente, 6%. La presentación clínica tiene diferentes escenarios. Algunas veces se presenta de manera subaguda o en forma aguda como una urgencia. Sin embargo, presentan algunos escenarios y algunos signos y síntomas que se comparten. El dolor abdominal, 44%, siempre se va a presentar en la mayoría de veces. Cambios en el hábito intestinal, episodios de estreñimiento y diarrea, heces acintadas, hematoquesia, melena, debilidad, astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de peso. En los casos o en los pacientes que tienen un cuadro clínico subagudo a nivel del colon derecho, pues no van a tener alteraciones en la defecación. ¿Por qué? Porque normalmente el colon derecho tiene esa capacidad de distensión. Perdón. Normalmente va a generar heces oscuras, melánicas, hemorragia oculta. La prueba FIT, la prueba de Guayaco son efectivas y sí, sí puede presentar un síndrome anémico e incluso en tumores voluminosos una masa palpable a nivel del flanco derecho. Algunas veces incluso los operan de urgencia porque creen que tienen apendicitis. Del lado izquierdo, normalmente el colon está fijo en comparación con el del lado derecho. Este colon tiene muchísimo menos diámetro. Este está diseñado para que no se distienda. Aquí el dolor abdominal va a ser bajo, va a ser tipo cólico, se va a aliviar con la defecación, va a tener heces acintadas y puede presentar hematoquesia. Otros, como ya les dije, ¿no? Episodios de fiebre, de diarrea, incluso hasta intuscepción de tipo colónico. En el ámbito del paciente agudo, en aquel paciente que puede llegar con una obstrucción intestinal, con una perforación intestinal, pues obviamente te presenta datos de abdomen agudo. Los signos y síntomas están determinados por la localización, el tamaño y el número de lesiones, porque no nomás pueden presentar una, sino varias lesiones sincrónicas. La edad es de suma importancia, no es lo mismo que se enferme un paciente joven de 30, 40 años a un individuo de 70, 80 años. La edad, el estado nutricional es de suma importancia porque es un factor pronóstico, el cual nos va a dar la pauta para poder definir qué tipo de tratamiento hacemos. Desde el momento en el que tú haces el diagnóstico, incluso puedes definir a qué procedimiento quirúrgico lo vas a llevar. El tiempo de evolución de la enfermedad. Hay pacientes que llegan con nosotros con tumores del recto, pues que tienen 1 o 2 años, ¿no? Y las condiciones generales del paciente. ¿Por qué? Porque un paciente puede llegar caminante y hay otros pues, que ya llegan postrados, 4 o 5 días que ya no se levantan, con un ataque hasta estado general severo, ¿no? El colon derecho, como ya les mostré, puede producirnos anemia crónica, hemorragia oculta, masa palpable. Del lado izquierdo, cambios en el hábito intestinal, dolor abdominal tipo cólico, bosborismos. ¿Por qué? Pues porque normalmente el colon repta, ¿no? Tiene peristalsis. Cuando está tapado aquí, todo este colon va a generar una propulsión. ¿Para qué? Pues para que se destape. Va a generar, no sé, heces acintadas. ¿Por qué? Pues por aquí no pasa mucho. Y hematoquesia franca oculta. Los tumores rectales, pues obviamente van a tener sensación de pujo, tenesmo. Cuando estos tumores infiltran los músculos o infiltran incluso los nervios, pues van a tener dolor intenso y van a tener pérdida del esfínter.
Los pacientes que tienen tumores a nivel del ángulo normalmente son aquellos que van a debutar con una oclusión intestinal y una perforación. ¿Por qué? Porque estos ángulos normalmente están fijos aquí en el ligamento hepatoduodenal, en el esplenorenal, y pues el sigmoides es muy variable, ¿no? Aquí les puse Pioneer. Normalmente la mayor parte de los pacientes llegan o se estadifican o se diagnostican a través de cuatro escenarios. Aquellos pacientes identificados por tamizajes asintomáticos, que son aquellos que ya tienen el antecedente de poliposis adenomatosa familiar o tienen cáncer de colon sus familiares, pues obviamente ellos empiezan a hacer su tamizaje desde muy jóvenes. Al hacer su tamizaje, pues obviamente se hace un diagnóstico y este tipo de pacientes pueden llevarse a cirugía o a un tratamiento y el pronóstico el pronóstico va a ser muy bueno y la mortalidad va a ser mínima, ¿no? Aquellos pacientes que presentan síntomas, pero que tienen un sangrado de tubo digestivo básico. Estos normalmente pues, también les dan todavía un poquito de chance para poderse tratar. No llegan con abdomen agudo, sino que llegan con un sangrado. Ese sangrado, pues obviamente se tiene que investigar. Se investiga a través de una colonoscopía y a través de esa colonoscopía, pues van a tomar una biopsia y van a describirnos de una manera muy precisa las características de lo que tienen ahí, ¿no? Aquellos pacientes sintomáticos, los cuales tienen cámbitos en el hábito intestinal, que llegan con oclusión, que llegan con abdomen agudo, ¿no? Y pacientes sintomáticos que debutan con perforación intestinal, pues estos desafortunadamente son a los que les peor les va. Y esta es una pieza de patología en donde podemos observar un colon de tamaño normal aquí en la parte distal, y aquí podemos observar el tumor, el cual crece de manera circunferencial y obviamente está ocasionando una obstrucción de prácticamente un 96%, 97% por aquí, pues pasa probablemente un poco de gas, ¿no? Este paciente pues, fue llevado a una cirugía de urgencia por una oclusión intestinal. El tumor prácticamente está fuera del tubo digestivo. En la actualidad, el diagnóstico de este tipo de pacientes pues va a depender del lugar, ¿no? Desafortunadamente, debería de ser igual para todos, en todas las regiones, y pues, sin embargo, no es así, ¿no? Donde se tiene este tipo de programas en países con problemas de salud, como es el cáncer de colon a nivel de Estados Unidos, ellos ya tienen bien definido sus estudios, sus tamizajes. Ellos tienen diseñado un programa de screening, de tamizaje en forma oportuna. Ellos incluso tienen redes sociales, tienen grupos en donde ya se tienen detectados aquellos grupos de riesgo, en donde ya se tienen documentado los pacientes que tienen alteraciones cromosómicas y pues, que obviamente pues, van a generar descendencia y este tipo de pacientes pues, van en forma oportuna a realizarse su tamizaje. ¿Cuándo se va a empezar a realizar? La mayoría de veces se empieza a realizar desde los 45, hay veces 5 o 10 años después. Sin embargo, todo paciente mayor de 45 años tiene que llevarse a un tamizaje. Este tamizaje puede ser invasivo o puede ser no invasivo. Los invasivos van con una tomografía, con una reconstrucción del colon. Esta se realiza cada 5 años. Puede hacerse una rectosigmoidoscopía flexible, de igual manera cada 5 años, o una colonoscopia formal, en donde se va a evaluar el tubo digestivo, o en este caso el colon, en forma completa. Las pruebas no invasivas, las cuales nos gustan a todos, pues son la prueba FIT, la cual hace una detección inmunológica de este tipo de neoplasias, la prueba de Guayaco, que normalmente se hacen de manera anual, en las cuales se van a determinar el riesgo e incluso aquí no la tenemos en México, pero se pueden hacer determinaciones de ADN. Para un paciente
que de manera profiláctica, no profiláctica, eh, de, ay, se me fue la palabra. Bueno, para un paciente que se pretende llevar a un procedimiento para resecar su tumor en forma electiva, pues lo ideal es que completemos un cierto grupo de elementos para poderlo llevar, ¿no? Pues como es una biometría hemática, una química sanguínea, unas pruebas de funcionamiento hepático, también unos tiempos de coagulación. Cuando ya tenemos nosotros la certeza de que existe una neoplasia o un tumor, se debe de solicitar un antígeno carcinoembrionario, la colonoscopía, la cual nos va a servir para confirmar el diagnóstico histopatológico, perdón, a través de unas biopsias. De manera electiva, un paciente que tiene un tumor y que tiene síntomas, pero que no tiene una urgencia, pues debe de tener un diagnóstico histopatológico. De igual manera, la colonoscopia nos va a dar luz acerca de que si existe únicamente una neoplasia, su extensión, y o de que si existen varias a nivel sincrónico y pues la localización del tumor. Muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? El tumor se encuentra a 10 centímetros del margen anal. Y cuando entramos a hacer el procedimiento, pues se encontraba a los 30, ¿no? O viceversa, nos dice, ¿sabes qué? El tumor se encuentra a los 40 centímetros. Cuando entramos a hacer el procedimiento, pues no se encuentra a los 6, 7, 8 centímetros. Entonces es un poquito complejo. Otro auxiliar del diagnóstico que nos va a servir, así como lo que les acabo de mostrar, pues es una tomografía. La mayor parte de los pacientes, dependiendo de las instituciones y dependiendo de sus protocolos, la mayoría de veces siempre lleva una tomografía tórax, abdomen y pelvis simple y contrastada. Con esta nos va a servir para determinar la extensión locorregional, así como la extensión hacia otros órganos, en este caso hígado, hueso, pulmón, incluso sistema nervioso central. Con el advenimiento de nuevos aparatos novedosos, pues surge el PET-CT, ¿no? En la actualidad, en el tratamiento inicial de un paciente con cáncer de colon o con un tumor maligno del colon, el PET-CT no tiene un papel. Normalmente un PET-CT lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que ya fueron operados, que ya recibieron tratamiento y o que están en vigilancia y tenemos dudas acerca de que si presentan una recaída o no. Pero en otro escenario normalmente no se usa. En algunos institutos, dado que se tiene el aparato y no se cuenta con una tomografía en forma, se puede utilizar para estadificar. Sin embargo, no es en la mayoría. Otro auxiliar de diagnóstico pues es una colonografía computada por imagen. Es una tomografía con una reconstrucción de manera tridimensional, el cual pues es sensacional, ¿no? Porque de manera virtual nos va a reconstruir todo el colon. Este estudio nos identifica lesiones mayores de 6 milímetros de una manera extraordinaria, ¿no? Esta pues obviamente no es invasiva, no requiere sedación. Y es aquí cuando pues ya le toca al cirujano o al oncólogo definir qué tratamiento usar, ¿no? Ponernos de acuerdo. La cirugía es la piedra angular del tratamiento para un paciente con cáncer de colon, independientemente de su estatus, de la enfermedad, si es etapa clínica 1, 2, 3 o 4. La mayor parte de las veces el tratamiento inicial para este tipo de pacientes va a ser la cirugía, porque nos va a dar un diagnóstico definitivo, nos va a dar la estadificación quirúrgica, aunque ya podemos tener una previa a través de la imagen. En algunas veces nos puede curar la enfermedad en sí misma, sobre todo en aquellos pacientes con tumores pequeños. Y cuando no puedes curarlo, lo podemos paliar. Los objetivos de una cirugía, pues, obviamente, pues es la exploración de la cavidad abdominal, su contenido y obviamente pues hacer un análisis bien detallado de esta cavidad en busca de enfermedad locorregional y a distancia. Otro punto, que es uno de los más importantes, es la resección completa del colon involucrado con márgenes proximal, distal y radial, lo que sabemos que es el margen circunferencial, negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos nos busquemos de 5 a 10 centímetros de margen. Asociado al tumor y el colon,
tenemos que hacer una linfadenectomía. De ahí que el procedimiento se llame una colectomía radical. En algunas ocasiones, cuando los procedimientos son electivos y el estatus del paciente, el estatus nutricional, lo favorece, se puede restaurar la continuidad intestinal. Sin embargo, siempre debemos de minimizar el riesgo de complicaciones como es hemorragia, la disfunción sexual, la urinaria y sobre todo las complicaciones de sepsis. Este es el estándar normalmente de cómo se realizan las resecciones. Para un paciente que tiene enfermedad sincrónica, pues lo ideal es hacer una colectomía, ¿no? Cuando tienes un tumor a nivel del ciego, se dice que con una cecostomía es más que suficiente, con un control de la enfermedad bien realizado, pues hasta de un 98.3%. Para un tumor del colon ascendente, pues desafortunadamente pues se tiene que hacer una hemicolectomía derecha. Cuando tenemos un tumor del ángulo, se tiene que hacer una hemicolectomía extendida, con transversostomía, obviamente. Cuando tenemos tumores del colon transverso, es una transversostomía. Tenemos tumores del ángulo izquierdo, se va a hacer una resección con margen de 10 centímetros y pudiéramos hacer una anastomosis. Cuando tenemos un tumor del colon izquierdo, lo ideal es que realicemos una hemicolectomía izquierda. Para tumores de colon sigmoides, vamos a hacer una sigmoidectomía. Como les mencioné en dos láminas anteriores, no solamente es quitar el tubo, sino que tenemos que hacer una colectomía radical. Y para hacer una colectomía radical, pues es el tratamiento completo. Pongo esta lámina en donde podemos observar el tubo que vamos a resecar y obviamente también la irrigación completa de todos los ganglios linfáticos. Entonces, si nosotros vamos a hacer una hemicolectomía del lado derecho, pues tenemos que resecar los ganglios linfáticos. Tenemos que hacer la disección desde la base de la arteria ilocólica y de ahí tenemos que retirarlo en bloque. Parte de los principios quirúrgicos para la cirugía de colon es la ligadura temprana de la arteria y de los vasos linfáticos. Esto porque desde hace muchos años nos dimos cuenta que cuando nos íbamos directamente al tumor, podría haber migración de células a través de los linfáticos y a través de los vasos sanguíneos. Esto, 2, 3 meses después, pues nos iba a traer como consecuencia de una mala técnica, pues enfermedad metastásica a pulmón, a hígado, incluso hasta sistema nervioso central. De ahí que desde hace muchos años la ligadura temprana de los vasos mesentéricos evita la embolización de ese tipo. Entonces, ya tenemos bien documentado a través de este estudio en donde aquellos pacientes en los cuales se les hizo la ligadura del vaso sanguíneo tenían menos recurrencia que aquellos en donde se manipuló por principio al tumor. Esta técnica disminuye la morbilidad y obviamente disminuye la mortalidad de los pacientes. Los márgenes, ya hablamos de él, lo ideal es un margen de 10 centímetros, sin embargo, en algunos sitios, en algunos lugares de mayor complejidad, como es a nivel del recto, en ocasiones no se pueden obtener. Entonces pudieran ser de 5 y ya menos de 2, sobre todo en un recto muy, muy distal, ¿no? Para realizar una resección anterior ultra baja. Como ustedes saben, una cavidad abdominal y su contenido normalmente pues no están separados, ¿no? Como si fuera un alajero, en donde de un lado tienes los aretes, del otro lado tienes las pulseritas, del otro lado las cadenitas. Una cavidad abdominal, el colon, se encuentra como un gran marco. En su parte media se encuentra aproximadamente 6 metros de intestino delgado. En el caso de las mujeres, en la pelvis van a tener la vejiga, van a tener el útero y los ovarios.
Cuando tenemos el desarrollo de neoplasias y estas neoplasias tienen un volumen importante, van a generar afección a los órganos circundantes. Desde hace muchos años también tenemos bien documentado que este tipo de cirugías deben de realizarse en bloque. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tienes que hacer la separación. Si el tumor del colon está infiltrando al útero, está infiltrando al ovario, pues tienes que resecarlo en bloque. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te tienes que traer el colon, los ovarios y el útero, sin despegarlo. ¿Esto por qué? Porque la ruptura del plano de disección entre el tumor y los órganos adyacentes disminuye la tasa de curación hasta en un 50%. Desde hace muchos años ya tenemos bien documentado que una hemicolectomía estándar pues te va a producir una sobrevida a 5 años hasta de un 55%. Una resección en bloque te va a incrementar el riesgo hasta en un 61%. Pero si tú haces la separación de estos órganos que están infiltrados, el riesgo de que tú vivas menos tiempo se va a ver firmemente afectado. La resección multiorgánica ha demostrado un incremento en el control local y en la sobrevida global. Y en lugares que cuentan con todos los recursos y obviamente el recurso humano como es el cirujano oncólogo, pues las complicaciones no se incrementan. La cirugía radical puede ser curativa hasta en un 50% de los pacientes cuando tienen afección multiorgánica. Y es ahí donde nos subimos en ocasiones los oncólogos, los quirúrgicos, a la catástrofe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de este tipo de pacientes en Estados Unidos, en Europa y aquí incluso en México, pues tienen mayor de 70 años. Todos estos, pues van a tener alteraciones o afecciones. Conforme somos más grandes, la cantidad de alimento que consumimos es menos. La mayoría de nosotros, pues vamos a tener algunas enfermedades adicionales, diabetes, presión alta, cirugías. Entonces el 60% de estos pues van a estar con alguna cierta fragilidad y o comorbilidades. En la actualidad, este tipo de pacientes se tienen que llevar a una unidad funcional. La evaluación cuidadosa de este tipo de pacientes es prioritaria. ¿Por qué? Porque todos ellos deben de llevar una evaluación de manera detallada por el equipo oncológico, el cual consta desde el radiooncólogo, el oncólogo médico, la trabajadora social, la psicooncóloga, las enfermeras y obviamente pues también el cirujano. Todos estos tienen que sentarse y tienen que hablar y discutir de una manera muy, muy precisa cada uno de los pacientes. ¿Para qué? Para que tenga los mejores resultados posibles. ¿Qué valoran? Pues obviamente la localización, el tamaño, el número de lesiones, la edad, el estado nutricional, el tiempo de evolución de la enfermedad, si esta enfermedad es crónica, si esta enfermedad es aguda, las condiciones generales del individuo y, pues desafortunadamente, pues también el hospital. Porque no es lo mismo operar un paciente de estas características en un hospital de segundo nivel a operarlo en un centro oncológico. Nuevamente vuelvo a poner al pensador, porque pues nos tenemos que sentar a platicar, a consensar qué es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer. Tenemos a estos individuos, tenemos que hacer un traje a la medida, todos ellos diferentes, todos ellos individualizados. Y pues ya en la actualidad incluso definiendo qué es lo que tenemos a la mano para poder ofrecerles, ¿no? Porque en la actualidad pues también no tenemos todo. Y pues ahora vamos a hablar un poquito acerca de las urgencias oncológicas. Aquellos pacientes que llegan con obstrucción, aquellos pacientes que llegan con perforación
La mayoría de veces las obstrucciones en un 50% se van a presentar en el ángulo esplénico. O sea, ese ángulo es muy, muy agudo. Normalmente si somos gorditos, el hígado cae sobre el mismo colon, nuestro estómago cae sobre el colon. Si tenemos un abdomen prominente, probablemente tengamos también un, un aumento grande y se cuelgue más el colon transverso. 25% de las obstrucciones se encuentran en el colon descendente. Las perforaciones normalmente se van a ocasionar por grandes volúmenes tumorales. Cuando tenemos mucho tumor, este tumor necesita mayor cantidad de flujo sanguíneo, mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de glucosa. Al no tener este aflujo de nutrientes, puede presentar necrosis y al haber una necrosis, pues, se va a perforar. Al haber una perforación, va a haber flujo de material fecal hacia la cavidad abdominal y es el principio del fin. En una cirugía de urgencia, el tratamiento oncológico pasa a un segundo plano. En una cirugía de urgencia, primero va la vida y después va la función. En una cirugía de urgencia, los objetivos son muy, muy, muy básicos, que es derivar a los pacientes, es lavar a los pacientes y dependiendo de las condiciones de los individuos se evaluará dependiendo del recurso humano y dependiendo de la institución, pues si se puede quitar o no la lesión. Si la lesión no se puede quitar, está en un centro de adiestramiento con residentes, es un tumor voluminoso, es un tumor que infiltra a diferentes estructuras, te vas a tardar 4 o 5 horas en hacer una cirugía multiorgánica y tu paciente está chocado, tu paciente está séptico, tiene más de 50 años, tiene cardiopatía, tiene diabetes, está en anuria, pues no tiene ningún sentido jugar al héroe, ¿no? Haces una cirugía de control de daños y te sales. Si está perforado, la misma opción. ¿Qué opciones podemos tener en estos momentos? Pues si el abdomen está favorable, si no, si se te cuenta con todo lo necesario, se puede hacer una resección del tumor y una anastomosis primaria, siempre y cuando no esté contraindicada. Si está contraindicada y nuestro paciente está en malas condiciones, la fácil. Bueno, lo ideal es realizar la disfuncionalización a través de un estoma y planear una cirugía en un segundo tiempo. Incluso, pues pudiera recibir neoadyuvancia, que esto es un tema de debate para otro tipo de charla. Cuando se puede, puedes hacer una colectomía, todas las que ya platicamos. En algunos pacientes, los cuales se encuentran muy, muy, muy mal estado, en los cuales pudieran estar obstruidos y en forma paliativa se pudiera colocar un stent, siempre y cuando pues, se tenga el stent, ¿no? Se tenga el equipo necesario y se tenga el individuo para poder colocarlo. Cuando la perforación se presenta y hay una peritonitis, pues la mayoría de veces, como todos sabemos, está contraindicada una anastomosis, ¿no? Hasta ahí, dudas, preguntas. Esta frase pues, la ponemos porque, pues, en ocasiones podemos curar a veces, aliviamos en ocasiones, pero casi siempre tratamos de confortar. Dudas, preguntas. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Si hay dudas en línea, pues estoy aquí para contestarlas o tratar de resolverlas. Muchas gracias, doctor Medrano, por compartir con nosotros tan valiosa información. Y bueno, aquí nos dejó muy claro que es bien importante el llevar un seguimiento y llevar toda una promoción
todos los tiempos, ¿verdad? No dejar llevarlo al final, a cuando ya estamos con una situación de salud comprometida. Y bueno, algo que usted nos deja muy en claro es que eh, tenemos que actuar, tenemos que hacer acciones sencillas, pero que tienen que ser muy efectivas, como es mantener una alimentación equilibrada, realizar actividades físicas y participar en programas de detección temprana. Y bien, la promoción de la salud nos invita mucho a empoderar a las personas para que empecemos a adoptar muchos hábitos protectores y reducir factores de riesgo, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y disminuir una carga sanitaria importante. Doctor, le agradecemos mucho su participación. Le quiero agradecer a todas las personas que se conectaron por los diferentes medios de difusión, como es Facebook, YouTube y Teams. Por el momento no tenemos preguntas. Quisiera, si alguien ahorita tiene alguna pregunta, puede levantar su mano o puede hacérnosla llegar por el chat. Estoy dando unos minutitos, unos segunditos para ver si alguien quiere compartir una pregunta. Bien, si no es así, doctor, nuevamente agradecemos su valiosa participación y el compartir todos estos conocimientos. Y bien, con esto llegamos al final de nuestro seminario. Ha sido un verdadero privilegio compartir este espacio con ustedes y explorar juntos cáncer de colon, generalidades. Agradezco profundamente su atención, sus aportaciones y el interés mostrado a lo largo de la sesión. Espero que lo abordado hoy haya resultado enriquecedor y que puedan aplicar estos conocimientos en sus respectivos contextos. Y si no, pues de alguna manera buscar la forma de diferir alguna situación que tengamos relevante. Antes de despedirnos, les hacemos llegar un mensaje del doctor Luis Ernesto Caballero, coordinador de Educación e Investigación, quien agradece su participación y asistencia a este seminario y les envía saludos cordiales. La presente capacitación obedece a la generación de competencias para el personal de salud, ya sea que usted la atienda voluntariamente o por indicación de sus jefes. No existe una lista de asistencia de esta y el seguimiento de su capacitación es mediante la realización, aprobación de su examen y descarga de su constancia una vez concluida la sesión. Doctor Medrano, solo le quiero hacer llegar todas las felicitaciones que a través de las redes sociales como es Facebook, YouTube y también a través de Teams están llegándonos, agradeciendo su participación y felicitándolo por tan valiosa presentación. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Un gusto, muchas gracias. Gracias.